presenta una molécula que se llama complejo de mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Qué tiene el CD4? Tiene un receptor de células T, es el T-receptor. ¿Qué es lo que presenta? Un péptido. ¿Qué es lo que presenta? Un péptido. Aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Aquí tenemos. ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender cómo esta célula presentadora de antígeno, cómo esta célula presentadora de antígeno, sabiendo esto que es una bacteria extracelular, que aquí puede ser un virus, por ejemplo, cómo lo procesa y lo presenta, cómo este virus intracelular también lo procesa y lo presenta. Eso es lo que vamos a aprender ahora. Cómo esta bacteria y este virus lo presenta el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Y también vamos a aprender cómo este CD4 se activa formando un CD4, o sea, un helper 1, formando un helper 2. ¿Ya? Eso es lo que vamos a aprender ahora. Cómo se activa este CD4 formando CD4 y helper 2. Ya. Entonces, esto vamos a hacer. Todo eso. Después también tenemos que saber que este macrófago acá ha fagocitado acá una bacteria. Este helper sub-0 se ha convertido en helper 1, silencio, se ha convertido en helper 2. Estos helper se han convertido en helper memoria o helper efectores. Helper memoria, helper efectores. Este helper efector, desde el ganglio, viaja hasta la zona de la lesión. ¿Para qué? Para que este helper efector interaccione con el macrófago, liberando citoquinas y activando más a este ¿entienden? Este helper que en el ganglio se convirtió en helper memoria y helper efector, este helper efector viaja hasta la zona de la lesión, donde este macrófago que se ha fagocitado a esta bacteria interacciona activando más el macrófago. Eso es lo que hace el helper efector. Eso es lo que vamos a aprender. Toda la parte celular. Entonces, inmunidad celular. Esto es lo que vemos. La inmunidad innata. Ustedes conocen las células dendríticas que están entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Los fagocitos, ¿no? Neutrófilos y macrófagos. El sistema del complemento también, como vamos a ver que el sistema de complemento es parte de la inmunidad innata. Y lo que hemos visto, el natural killer, cómo activa el macrófago y cómo el macrófago también le devuelve al natural killer. Tenemos la inmunidad adaptativa. Esto hemos hecho, lo que es la inmunidad humoral, y hemos hecho. Silencio. La inmunidad humoral hemos hecho. Ya, hemos hecho la inmunidad humoral. Y lo que vamos a ver ahora es la inmunidad celular. Entonces acá tenemos, miren cómo la célula presentadora de antígeno, ¿qué es lo que hace? Presenta al linfocito TCD4 y este linfocito TCD4 empieza a proliferar en forma clonal.
¿Qué significa proliferación clonal? Proliferan igualitos. O sea, reconoce y prolifera clonalmente. ¿En qué? En dos, linfocitos T memoria y los linfocitos T efectores. Y estos linfocitos T efectores viajan hasta la zona de la lesión para interactuar con estos macrófagos para activarla. Entonces, aquí está la inmunidad innata contra agentes infecciosos y la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa, como ya sabemos, está en relación a la presentación del antígeno contra la célula T. ¿No? Esto inicia la inmunidad adaptativa. Entonces, en la inmunidad adaptativa, nosotros tenemos la inmunidad humoral y la celular. La inmunidad humoral está en relación con la formación de anticuerpos y la inmunidad celular con la activación de linfocitos. Aquí, linfocitos C, de activación celular, linfocitos P, perdón. Entonces, la inmunidad humoral o inmunidad de linfocito B, inmunidad celular e inmunidad del linfocito B. Formación de anticuerpos. ¿Dónde se forman los anticuerpos? Cuando el linfocito B en su desarrollo se transforma en células plasmáticas, y estas células plasmáticas son las que van a formar los anticuerpos. Pero también se dice que los linfocitos B maduros pueden formar anticuerpos. También, ¿qué es lo que más decimos? Que este linfocito T que nace en la médula ósea se madura en la médula ósea, va al timo, donde se diferencia y pasa a ser un linfocito T maduro, ¿no? Y que interacciona con la célula presentadora de antígeno, ya sea que es una célula dendrítica o un linfocito B también, ¿no? Para su activación. Características de la inmunidad adaptativa: linfocitos T, molecular de anticuerpos. Dice respuesta no inmediata. Eso sí, recuerden que la respuesta a la inmunidad adaptativa no es inmediata, se requiere un proceso de instrucción y maduración de la respuesta como consecuencia del reconocimiento de los antígenos. Respuesta de antígenos de alta especificidad y con distribución clonal. Entonces, ¿cuál es la característica de la inmunidad adaptativa? La especificidad. Es altamente específico y se distribuye clonalmente. Entonces, aquí vamos a ver que las células B tienen receptores y las células T también tienen receptores. Entonces, este es un linfocito T, y lo que ven acá es su receptor del linfocito T. Este es el linfocito B y tiene un receptor del linfocito B. La diferencia entre los dos, esto es una inmunoglobulina, M o D. Esto es parecido a la inmunoglobulina, pero no es una inmunoglobulina, es un receptor del linfocito T. Este receptor linfocito T helper, por ejemplo, interacciona con la célula dendrítica, interacciona con el complejo mayor de histocompatibilidad de la célula dendrítica. Este linfocito B, esta célula presentadora de antígeno, también puede ser un linfocito B. Como ustedes saben, el linfocito B también es una célula presentadora de antígeno. Este linfocito B interacciona con el epítopo del antígeno, ¿no? Y este linfocito B se convierte al activarse en células plasmáticas para formar anticuerpos. Y este linfocito T secreta citocinas. ¿Para qué secreta citocinas? Para mantener una proliferación clonal y también para activar al linfocito B. Entonces acá vemos los receptores. El receptor de una célula B es íntegramente igual que un anticuerpo, con su cadena pesada y su cadena ligera. Y el receptor de célula T, está acá, miren. Este es un receptor de célula T, y al lado, como chaperón, siempre va a estar el CD3.
Entonces, esto quiero que ustedes queden grabados. Aquí está. Así va a estar la ventana, ¿no? Acá sí va a estar el receptor de célula T, que cuando pasa tiene una colita así nada más. Y al lado siempre vamos a encontrar un CD3. Siempre vamos a encontrar un CD3. Y ese CD3 tiene una cola así de larga. Y al ladito, de acá, pero ya como ya no es un receptor, sino un correceptor, un costadito va a estar un CD4 o un CD8. Ya. ¿Por qué necesito? ¿Por qué sucede esto? Lo que vean acá así. Porque esta cola solita no puede activar, no logra activar el linfocito T, necesita el CD3 que tiene una cola larga. O sea, siempre un receptor de la célula T, ¿qué tiene que tener? No, siempre al lado del receptor de célula T está un CD3. Estos dos siempre van juntos, no se separan. Porque si tan solo tuvieras solamente el receptor de célula T, el linfocito no se activa, porque esta colita no le alcanza. Siempre tiene que estar de lado el CD3. Y esto es lo que vemos acá, miren. Si ustedes ven, aquí está el receptor de célula T. ¿Ve su colita? No sobresale mucho. Pero el CD3 sí tiene una cola que sobresale bastante. ¿Ve? ¿Lo ven? Y esto, para activarse, el linfocito T necesita del CD3. Si bien es cierto que el complejo mayor de compatibilidad se ancla acá, o sea, presenta el receptor de célula T, pero el receptor de célula T necesita de la fosforilación de este CD3 para activarse. ¿Ya? Aquí está lo mismo, ¿ven? Listo. Entonces, hemos visto la diferencia entre una célula T y una célula, receptor de célula T y receptor de célula B. Deben de recordar que no todos los antígenos son inmunógenos, pero todos los inmunógenos son antígenos, ¿no? Un antígeno que no es inmunógeno es la T, ¿no? Pero todos los inmunógenos son antígenos. Los aptenos, ya hemos hablado. ¿Qué características del sistema inmune adaptativo? Receptores de reconocimiento, ya hemos visto, ¿no? Que tiene receptores con una diversidad de reconocimiento muy grande. O sea, puede cambiar su estructura tanto que se puede hacer muy específico, que no son codificados en la línea genética. Su activación genera memoria inmunológica, eso se acuerdan, ¿no? Se activa y genera, esa proliferación clonal genera memoria inmunológica. Y reconozcamos dos tipos de respuesta, la respuesta primaria y la respuesta secundaria. En la respuesta primaria, ¿qué es lo que predomina? Inicialmente, la producción de inmunoglobulina M y posteriormente la inmunoglobulina G. En la respuesta secundaria, lo que predomina grandemente es la producción de inmunoglobulina G, escasamente de inmunoglobulina M. Acá sí. Entonces, aquí miren, este verde, este patógeno está aumentando digamos, el número, pero sale la inmunoglobulina M y comienza a decrecer en cantidad, en número, ¿no? También, ¿quiénes están activando acá? El linfocito TCD4 y los CD8. En ese interín, ¿qué es lo que ha pasado? Se produce la inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina de la memoria. ¿Cuál es la inmunoglobulina que expresa memoria? La inmunoglobulina G. ¿Cuál es la inmunoglobulina que se activa rápidamente en el inicio de la infección? La inmunoglobulina G. Muy bien. Dinámica general de la respuesta inmune adaptativa, lo que estamos viendo. Nuevamente estamos revisando, se dan cuenta, estamos revisando lo que hemos hecho anteriormente. Se presenta el antígeno,
este linfocito nuevo, el linfocito virgen, produce una expansión clonal, una diferenciación, ¿no? Una expansión clonal, y en esa expansión clonal también activa al linfocito B, ¿no? Miren, activa el linfocito B, y este linfocito B se diferencia en célula plasmática y produce anticuerpos. Pero también en esta proliferación clonal, este linfocito T produce linfocitos T efectores y linfocitos T memoria, ¿no? Finalmente, este linfocito T efector viaja hasta la zona de la lesión. Miren, viaja hasta la zona de la lesión. ¿Qué haciendo? Interaccionando ya no con una célula presentadora de antígeno. Aquí ya interacciona con el macrófago. Y este macrófago que ven acá es un macrófago que ha fagocitado un microbio. Entonces, este linfocito T le brinda interleucinas que hacen que este macrófago se active más de lo que ya está. Al activarse más, produce mayor lesión en la bacteria. Acá esto es cuando el linfocito B madura, se activa a partir del contacto directo con el antígeno. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos cuando ya se eliminó la bacteria? ¿Qué nos queda? Linfocitos T memoria, linfocitos B memoria. ¿Por qué? Porque en una segunda infección, estos linfocitos T y linfocitos B memoria se activan. Revisemos lo que hemos visto de inmunidad humoral. Las células B reconocen Péptidos. no solo péptidos, el linfocito T solo puede reconocer péptidos, pero el receptor del linfocito T solo puede reconocer péptidos, pero el receptor de célula B reconoce péptidos, proteínas plegadas intactas, reconoce ácidos nucleicos, cualquier parte del antígeno lo reconoce la célula, el receptor de célula B. Aquí está lo que hemos visto de inmunidad humoral. ¿Cuáles son? Aquí la célula B ha producido anticuerpos. Estos verdecitos que ustedes ven acá, estos verdes son los antígenos. ¿Qué es lo que están haciendo estas inmunoglobulinas? Estas inmunoglobulinas están producidas por las células B y por los plasmocitos. Estas inmunoglobulinas, ¿qué es lo que hacen? Hacen como una red, ¿no? Hacen como una red, neutraliza el movimiento de los microorganismos. ¿Qué es lo que hacen también? Por su fracción cristalizable de los anticuerpos, se activa por la vía clásica, acuérdense, el complemento. Y este complemento, ¿cuál es su actividad? Es de destruir a la bacteria. Destruye a la bacteria el complemento. Entonces, el complemento, una de sus vías de activación es cuando se pone en contacto con la inmunoglobulina. También participa en la fagocitosis. ¿Cómo? Opsonizando al antígeno. Se opsoniza el antígeno y esto participa en la fagocitosis. Esto es lo que vamos a ver ahora. Proliferación clonal. Papel del anticuerpo. Importante. Neutralización. ¿Quieren ver? Formación, opsonización. Activación del complemento. Sensibilización de célula diana. ¿Cuál? La inmunoglobulina E sensibiliza ¿a quién? Sensibilización de célula diana, no. Esta inmunoglobulina G marca a la célula infectada por virus. ¿Para qué? Para que el natural killer lo destruya. Después, sensibilización, pero de células. Aquí ve, esta sensibilización, ¿de qué célula? De la célula del mastocito. ¿Con qué inmunoglobulina se sensibiliza el mastocito? Con la inmunoglobulina
Muy bien. El basófilo, mastocito, célula cebada, se sensibiliza con la inmunoglobulina E. Y también, ¿quién lo produce esto? La célula plasmática. Todo esto es las funciones del anticuerpo. Ya nos hemos salido de la inmunidad celular, regresemos. Papel de las células T y de las células presentadoras de antígeno en la inmunidad celular. Entonces, esto es inmunidad natural. Llega el microbio, sobrepasa, aquí está el antígeno, aquí está la célula presentadora de antígeno, se lo come, entonces aquí está la célula dendrítica, porque dice, por eso es fagocitado ya el antígeno, va por vía linfática, va hasta ¿dónde? ¿Se acuerdan? Va hasta el ganglio. Aquí se queda, ¿qué hace aquí? Se queda esperando aquí, mira, ¿ve? Queda esperando al linfocito T. El linfocito T está paseando por otro lado y un momento pasa por acá, mira, ya lo reconoce que la célula presentadora de antígeno está así, ¿no? Esperando. Y interacciona con el linfocito T. Este linfocito T, que ya está paseándose, por eso dice, los linfocitos T vírgenes recirculan a través de los ganglios linfáticos y se encuentran con los antígenos. ¿Qué les decía yo? Que la célula presentadora de antígeno lo fagocita en la zona de la lesión. ¿Y qué es lo que hace? Se va, imaginen que este es el ganglio, ¿no? Se va al ganglio, ¿no? A casa, esperando, con su complejo mayorescomo de así. ¿Esperando qué? El linfocito T que está paseando por todo el cuerpo, en un momento agarra y pasa por aquí, por el ganglio, y en ese camino se encontró ¿con quién? Con el linfocito T. Esta célula presentadora se interacciona, ¿y qué hace el linfocito T? Se activa. ¿Dónde se activa el linfocito T? En el ganglio. Aquí está, mira, se está activando el linfocito T. Aquí está. Este linfocito T también activa al linfocito B. Bueno, este linfocito T activa al linfocito B, pero también prolifera clonalmente, ¿no? Formando linfocitos T memoria y linfocitos T efectores. Mira, este linfocito T efector sale y retorna ¿a dónde? A la zona de la lesión. Sale a la zona de la lesión, ¿no? Acá, mira, aquí tenemos, esto era nuestro ganglio, ¿no? Este linfocito T se activó, pero se activó y dice ya, yo voy a hacer un linfocito T efector. ¿Y a dónde regreso? A la zona de la lesión, aquí, ¿no? Donde los tanques se pelean. Entonces, este linfocito T efector está así y busca un macrófago, ¿no? Este macrófago está que come, que pelea, que está en una lucha infernal contra el microbio. Va e interacciona con ese macrófago. Interacciona con ese macrófago y le pasa interleucinas. Y el macrófago que está medio muerto, otra vez. Es como si le diera nueva vida al macrófago. Y el macrófago, su capacidad de fagocitosis que había disminuido, comienza a fagocitar más otra vez. Ahora me entienden por qué se le llama linfocito T efector. Otra cosa, miren, el examen si les pongo el linfocito T, su capacidad de fagocitosis es alta. Falso. En ningún momento van a hablar de fagocitosis, ¿no? ¿O sí? ¿El linfocito T fagocita? No. Nunca. Tanto así que si el linfocito T, por ejemplo, tanto así que el linfocito T paseando por la sangre, está paseando por la sangre, y viene una bacteria y se le cruza al lado, ¿qué hace? Se le pasa de largo. Nada pasa de largo, porque la única forma para que se active es cuando Está en el ganglio. la célula presentadora de antígeno lo presenta. Muy bien.
Delegado, estoy esperando la lluvia. El delegado me quería decir que va a llover y por eso quería las clases virtuales. Pero ahora más había presentación en la mañana. No, pero ya no. En lo posible vamos a tener que hacer las clases presenciales, pero si ya no se puede virtual. Pero lo que sí te han dicho que mañana y pasado sí va a ser para llover, ¿no? Doctor, empezó desde el día. Desde el día, pero el ciclón se desvió hacia el oeste, por eso no llovió. La culpa la tiene. La culpa la tiene El ciclón, el día de la culpa. buena gente es el ciclón. No importa, ¿no? Bien por nosotros porque seguimos aquí. Entonces, ahora escuchen. Aquí está, se los presento. Aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad interaccionando con el receptor del linfocito T. ¿Qué es lo que presenta? Un péptido. No presenta ácido nucleico, no presenta grasa, no presenta un péptido. O sea, de la bacteria, del virus, le saca un péptido. Pensar que en ese péptido está toda la carga genética de la bacteria para poder combatirla. ¿Ven? Lo que presenta es un péptido. Tener en cuenta que la mayoría de las células T reconocen péptidos y no otras moléculas. Las células T reconocen péptidos lineales y no determinantes conformacionales de los antígenos proteicos. Péptidos lineales son exquisitos. Las células T reconocen antígenos asociados a células y no solubles. O sea, la única forma que ese linfocito T se active es cuando una célula presentadora lo activa. No, el linfocito B sí es diferente, ¿no? El linfocito B, ¿cómo se activa? En presencia de un antígeno o cuando el linfocito T lo activa. Son dos formas. Las células T, CD4 y CD8 reconocen preferentemente antígenos ingeridos del entorno extracelular. ¿Ves? Aquí está. Aquí vemos a la célula presentadora de antígeno. Hemos dicho, aquí está la célula dendrítica, fagocita el antígeno. Lo procesa y le presenta el péptido. Y aquí hay un amigo nuevo. Nosotros habíamos dicho que la célula B interaccionaba con el linfocito y venía el otro brazo. Acá también, para activarse, necesita ese receptor de célula T. Este receptor de célula T necesita un brazo, que es el CD28. No, el CD40 es el B. El CD28. Que interacciona con el T7 de la célula presentadora de antígeno. Entonces, este linfocito T virgen prolifera en célula T efectora. Este macrófago, esta célula T efectora, en la zona de la lesión, interacciona con este macrófago, haciéndolo, mira, este macrófago, ¿qué es lo que ha hecho? Ha fagocitado, pero no logra pues matar a esta bacteria, ¿no? Completamente, está que pelea adentro, ¿no? Al interaccionar con el linfocito T, ¿qué ha logrado? Hacerlo más poderoso y logra matar a este microorganismo. El linfocito B, entonces esto también interacciona con el linfocito T efector para que se convierta en células plasmáticas. Importante, las células presentadoras, la de atrás, ¿no? Creo, porque La de atrás, nomás. ya está. Las células presentadoras de antígeno que presentan antígenos T a las células T, también reciben señales de estos linfocitos que mejoran la función de presentación de antígeno de la célula presentadora. Este trabalengua, ¿qué significa? No, si ustedes después de lo que les explico lo van a leer, está bien clarito, pero parece un trabalengua. ¿Qué significa? Aquí está la célula presentadora de antígeno, aquí está el linfocito T.
célula presentadora de antígeno. Aquí le está presentando, ¿no? Le está presentando. Esta célula presentadora de antígeno le da citocinas, interleucinas al linfocito T. Este linfocito T le devuelve y le dice gracias. Le da otras interleucinas. Por eso ¿y para qué le devuelve? Para que esta célula presentadora de antígeno no pierda fuerza, siga con una buena capacidad de fagocitar y seguir presentando al linfocito T. Por eso dice retroalimentación positiva. Esta célula presentadora de antígeno le brinda interleucina al linfocito T para que se active, y este linfocito T también le devuelve interleucina a la célula presentadora de antígeno para que mantenga su actividad. Por eso se llama retroalimentación positiva. Retroalimentación negativa sería que una vez que interacciona, el linfocito T haría para que disminuya su actividad. Expresa CD40L y secreta interferón A, eso lo vamos a ver después. ¿Cuál es el resultado? Que la célula presentadora de antígeno, ¿qué es lo que haga? Tenga mayor capacidad para procesar y presentar antígeno. Esta célula presentadora de antígeno le presentó al linfocito T y este linfocito T le dijo, toma interferón gamma, y esta célula presentadora de antígeno dijo, me vuelvo más. Lo que estoy así todo perdiendo me vuelvo, ¿no? Así como el macrófago, algo parecido. Vamos a ver ahora, ¿qué parte vamos a ver? Vamos a ver al complejo mayor de histocompatibilidad. Nosotros hace ratos que hablamos y estamos hablando así. Esto es la célula presentadora de antígeno. ¿Cómo presenta la célula presentadora de antígeno? Con una molécula que está así. Presenta, que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ahora ampliemos un poco más. Este complejo mayor de histocompatibilidad hay de tipo 1 y complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿dónde lo encontramos? En las células, el de tipo 2, en las células presentadoras de antígeno profesionales. Y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 lo encontramos en todas las células que no son células presentadoras de antígeno profesionales. Entonces, esta célula presentadora de antígeno, ¿cómo presenta su antígeno? Por una molécula que en su superficie se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Y estamos hablando algo más. Este complejo mayor de compatibilidad se divide en dos: el tipo 1 y el tipo 2. Y el tipo 2 lo encontramos en todas las células presentadoras de profesionales. Y el tipo 1 en todas las células del cuerpo. Este complejo mayor de histocompatibilidad, en todas las especies se llama así. Pero en el humano le cambian de nombre, pero sigue siendo un complejo, le dicen antígeno leucocitario humano. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, este antígeno leucocitario humano o complejo mayor de histocompatibilidad del humano, porque el simio también tiene, ¿no? Los complejos mayor de histocompatibilidad del simio, pero este es del humano, el antígeno leucocitario humano. ¿Qué hace? Activa un grupo de genes, dice acá, que incluye los responsables de determinar el rechazo del tejido. Activa un grupo de genes. ¿Qué gen activa? ¿En qué gen lo vamos a encontrar este complejo mayor de histocompatibilidad? En el cromosoma 6. En el brazo corto del cromosoma 6. Miren, ¿qué encontramos? Clase 1 y clase 2. Los genes del clase 2, ¿cuáles son? DPDQDR. Y los genes del clase 1, A, B y C. Aquí había una pregunta antes. ¿Cuáles son del clase 2? DPDQDR y la respuesta era pues, ¿cuál no corresponde al
complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 de P, de Q, de R y B. Y la respuesta fácilmente es el G, La B. B. Ponga esa pregunta. Ponga esa pregunta. ¿Qué? Ponga esa pregunta. Eso pregunta. Células que expresan las moléculas de mayor de histocompatibilidad. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes expresan complejo mayor de histocompatibilidad? Dos tipos de células, ¿no? Las células presentadoras de antígeno profesionales y los no profesionales. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad se divide en dos, clase 1 y clase 2. ¿Quiénes expresan complejo mayor de histocompatibilidad clase 2? Las células presentadoras de antígeno profesional, células de antígeno, macrófagos, linfocitos T. ¿Y quiénes expresan complejo mayor de histocompatibilidad? Todas las células nucleares. Todas las células del cuerpo expresan complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Quiénes interaccionan con el clase 2? Los linfocitos T, CD4. ¿Y quiénes interaccionan con el linfocito T, con el clase 1? El CD8. ¿Por qué? Mírenme. Yo soy, por ejemplo, un fibroblasto. ¿No? Este fibroblasto, ¿qué es lo que hace? Se mete un virus. Este virus comienza a proliferar pues, dentro del citoplasma del fibroblasto, ¿no? Agarra el ARN y comienza a proliferar. Este fibroblasto se defiende y de ese virus que se ha metido, así, muriendo, saca un poco de ese péptido y lo presenta, pero con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Lo está presentando a la espera de ¿qué? De interaccionar con un CD4, no, con un CD8. Interacciona con un CD8 y el CD8 lo destruye, lo elimina al fibroblasto. Se hace sujar aquí. ¿Entienden? ¿No? Otra vez. Ahora vamos a ya no un fibroblasto, un hepatocito ya. Porque estamos haciendo cualquier célula nucleada del cuerpo expresa complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, este hepatocito se mete un virus, prolifera ese virus, pero este hepatocito defendiéndose saca un péptido y comienza a presentar. ¿A la espera de quién? Del linfocito TCD8. El linfocito TCD8 lo reconoce y lo destruye al hepatocito. O sea, es como si dijera, ¿no? el hepatocito infectado dijera, estoy infectado. Entonces viene la policía y lo destruye. ¿Quién es la policía? El CD8. Por eso el complejo, y entonces, pero el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿cómo es? La célula presentadora de antígeno. Se lo come, lo lleva. ¿No? ¿En dónde Eso hace el tipo 2. ¿En dónde se da eso? ¿En el ganglio mismo? ¿Cómo? ¿En el lugar ganglio? ¿Cuál? Ese proceso de la clase 1. No, pues. ¿El hepatocito dónde está? En el hígado, pero. Ya, pues en el hígado. O sea, ¿dónde, no? ¿Dónde se da eso? En el lugar de la lesión. En clase 1. ¿no? Clase 1, en el lugar de la lesión. Aquí miren, ¿ven? Aquí está. Estas células epiteliales se han infectado por el virus. Miren, ¿qué está presentando? Un péptido en su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿No? Un péptido. Va a venir aquí, se va a venir el CD8, lo va a destruir. ¿Qué significa esto? Que células mesenquimatosas epiteliales, cualquier célula del cuerpo expresa complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Aquí el tipo 2. Tipo 2, la interacción filial-famosa. ¿Cómo es el complejo mayor de histocompatibilidad? Clase 1. Se expresa en todas las células nucleares. ¿Cuál es su función? Presentación de antígenos, principalmente de origen endógeno en los linfocitos T, CD8. Esta es la característica. Tiene un
dominio alfa 1, alfa 2, alfa 3 y una beta 2 microglobulina. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 y beta 2 microglobulina. Tiene un dominio intramembrana y dominio citoplasmático. Y un bolsillo peptídico donde va a estar el péptido. Aquí está el bolsillo peptídico y aquí está el péptido lineal. El clase 1. ¿Cómo es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2? Donde su distribución es más restringida, ¿no? ¿Por qué? Porque solo lo encontramos en las células presentadoras de antígeno profesionales. El linfocito T, monocito, macrófago, todos son células presentadoras de antígeno profesionales. Los linfocitos T, miren, este es otro trabalenguas. Los linfocitos T son claramente negativos para moléculas mayor de histocompatibilidad clase 2. En cristiano, ¿qué significa? Los linfocitos T no tienen complejo, no expresan complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Entienden? Yo en algún momento les he dicho que un linfocito T, ¿cómo pues un linfocito T, si no fagocita, qué va a presentar? El linfocito T es negativo de complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, el linfocito T no tiene complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, ¿cuáles son las células presentadoras de antígenos profesionales? Macrófagos, dendríticas, Células dendríticas, macrófagos, linfocitos B. ¿Y el T? No está, por eso no está. No está. Por eso dice acá, los linfocitos T son claramente negativos para moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. O sea, ¿qué significa? No, más bien el linfocito T interacciona con la célula presentadora de antígeno que tiene complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Tiene un dominio alfa 1, un dominio alfa 2, un dominio beta 1 y un dominio beta 2. Miren, ¿ven? Y su bolsillo peptídico. Lo mismo, ¿no? Unión del péptido. Ahora, ¿qué vamos a ver? La bacteria, aquí está la bacteria. ¿Qué es lo que hace esta célula presentadora de antígeno? Fagocita esta bacteria, ¿no? Se lo come, lo procesa y lo presenta. Pero hay bacterias que se meten, para las bacterias intracelulares o las bacterias o los virus, se meten dentro del citoplasma. Igualito, los procesa, los mata, los procesa y lo presenta. Eso es lo que vamos a ver hoy. Procesamiento del antígeno. El complejo mayor de histocompatibilidad presente en todas las células que presentan antígenos endógenos, péptidos intracelulares, obtenidos por un procesamiento llamado ruta citosólica. Y el complejo mayor de histocompatibilidad en la célula presentadora de antígenos profesionales y que presentan péptidos extracelulares. ¿Quién lo presenta? ¿A quién lo presenta? Al linfocito TCD4. Y el tipo 1 lo presenta al linfocito TCD8. Procesamiento del antígeno. Mire, la ruta primero la ruta endocítica. ¿Qué significa la ruta endocítica? Que la bacteria o el microorganismo es extracelular. Entonces, viene la célula presentadora de antígeno, se lo come, fagocita, miren, ¿ven? Lo está fagocitando. Lo digiere, lo procesa. Aquí, miren, aquí se está formando el complejo mayor de histocompatibilidad en el ribosoma. Miren, ven. Aquí está la cadena invariante, se sale la cadena invariante y estos, miren cómo lo ha procesado, lo ha fagocitado. Y aquí, miren, y sale y lo presenta al cerebro. ¿Lo ven? Repetimos. Aquí lo ha fagocitado, lo ha matado, lo ha procesado y en el camino se ha encontrado con el complejo mayor de histocompatibilidad y lo ha presentado. La ruta citosólica, hemos dicho, la ruta citosólica es cuando la infección es intracelular, se metió el microorganismo dentro de la célula y dentro de la célula y aquí hay como un cortador,
lo digiere, mira, por un protozoma, es una bacteria, porque lo digiere por un protozoma, lo digiere y, y también se va y lo presenta aquí en este bonito, es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Acá se han despedido su complejo mayor de tipo 1, lo presenta ¿a quién? Al CD8. ¿Ven? Son dos rutas, ¿no? La ruta endocítica, la de la fagocitosis, y la ruta citosólica es cuando la infección está dentro de la célula. Nuevamente, la vía endocítica. La célula está dentro. Aquí el endosoma lo lisa, se lo come, lo mata, lo lisa, lo procesa, y en otra vesícula, miren, está aquí, está la chaperona, aquí, mira, vean, aquí viene todo acá, cómo se va activando el complejo mayor de histocompatibilidad, y aquí sale este factor, como una llavecita se sale. ¿Para qué? Para que este péptido sea presentado al CD4. La vía citosólica, aquí se ha metido, está dentro, lo destruye por el protosoma, y estos péptidos son presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿A quién? Al CD8. Procesamiento es lo mismo. Entonces, ¿a quién le están presentando el complejo mayor de histocompatibilidad? ¿A quién le presenta? Al linfocito T, ya sea CD4 o CD8. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 lo está presentando al linfocito T, CD4. Y el complejo tipo 1 al CD8. Ya estamos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Este complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se le está presentando al CD8, miren, se le está presentando al CD8. Y el CD8 tiene un receptor igualito que el CD4. Ahorita vamos a ver. Solo que aquí de compañero es el CD8 y de aquí de compañero el CD4 es el CD4. Entonces, recordemos lo que hemos visto al inicio de la clase. Al inicio de la clase hemos visto esto. Y aquí vamos a encontrar al receptor de la célula T. Su compañerito, ¿cómo se llamaba? C13. Y un compañero mayor era CD4 o CD8. Si lo acompaña el CD8, ¿qué linfocito T va a ser? ¿CD4 o CD8? ¿Cuál? ¿Qué? Si lo acompaña el CD8. CD8. Si lo acompaña el CD4. CD4. Aquí está, ¿ves? Está acompañando el CD8, por lo tanto es un CD8. Por lo tanto es un CD4. Muy bien. Seguimos. Está presentando al antígeno. Ya está, ya lo presentó al antígeno. Y eso es lo que les digo. Aquí, este es clase 1. Aquí está infectado, ¿no? En su pelea, saca un péptido. ¿A quién le está presentando? Al CD8. ¿El CD8 qué dice? Muere. Muere. ¿Por qué? ¿Por qué lo mata? Porque está infectado. ¿Para qué vas a seguir viviendo? No, nada que cura, te voy a dar, nada, muere. Pero el cuerpo bien radical, ¿no? Se infectó con el virus, muere después. ¿Y quién lo mata? El CD8 o el killer, ¿no? El natural killer también, ¿no? Se acercó, a ver, no, interesante, muérete. O sea, tú eres una célula, ni te atreves a infectarte, ¿no? Porque ya va a pasar, ya CD8 ¿no? Y aquí el otro, el macro, todo que estamos viendo.
Presentación cruzada de antígenos a los linfocitos TCD8. Esto es una célula infectada por virus, clase 1. Mira, esta célula infectada de antígenos víricos captada por la célula presentadora del hospedador. Complejo mayor, esta célula infectada por virus, también ocasionalmente, la célula dendrítica también en algunas oportunidades puede presentar complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Ya? ¿Para qué lo presenta al linfocito T, CD8? Uno, para que lo mate. Y en algunas ocasiones, pero aquí a diferencia, por ejemplo, ¿qué ha pasado con esta célula dendrítica? Esta célula dendrítica lo tiene aquí dentro. Este CD8 ya no actúa para matar, sino actúa para, así como el CD4 efector, para estimular al macrófago para seguir matando. ¿Ya? Lo que hemos estado viendo es hasta ahora la presentación de antígenos. Ahora vamos a ver la presentación de superantígenos. Son antígenos que no son presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad. Hay superantígenos de origen bacteriano y proteínas codificadas por retrovirus presentes en el DNA genómico de la ¿Por qué se caracteriza? ¿Cuál es la característica de los superantígenos? Dos requieren procesamiento antígeno. La unión del superantígeno es directa y de alta avidez. Y los superantígenos necesitan estar en la superficie de las células presentadoras de antígenos. ¿Cómo? Así. Esto es un antígeno normal que lo está presentando. ¿Cómo se presenta un superantígeno? Es aquel que interacciona con el brazo de beta 1, beta 2, beta 2 del receptor de célula T, el receptor de célula T, el complejo mayor de histocompatibilidad, y con el brazo del receptor de célula T. Miren, se lo está presentando por un lado. Entonces, vamos a ver ahora el linfocito T y su receptor. Rasgos generales que diferencian la biología de los linfocitos T respecto de los otros linfocitos. Esta lámina nos quiere decir por qué el linfocito T es diferente a los demás. Uno, porque se desarrolla en el timo. Solo. ¿Por qué? Porque se origina en el timo. Porque poseen un receptor muy particular que solamente lo tienen las células T. Receptor de células T. Es específico, ¿no? Y así como las inmunoglobulinas, solo está presente en la membrana y no es liberado a medio extracelular. Solamente encontramos este receptor de células T en la membrana. Presentan heterogeneidad funcional. ¿Qué significa que presentan heterogeneidad funcional? Puede ser diferentes estos receptores de células T en los linfocitos T reguladores, colaboradores y citotóxicos. Están sujetos a la restricción histocompatible. Esta cosa extraña, ¿qué significa? Que el linfocito T no expresa complejo mayor de histocompatibilidad ni tipo 1 ni tipo 2. Tanto así que no expresa, miren, tanto así que no expresa. ¿Quién se vale de eso? El VIH. Claro. El VIH es bien criminal. ¿Saben a dónde se mete? Adentro, sí. Pero ¿sabes a quién busca el VIH? Al CD4. Porque no tiene. ¿Y el CD4 qué hace? Nada, Lo se infecta y se muere nomás de tanto que el VIH está metido. Por eso es que combatir el VIH es difícil, ¿no? Porque se han dado cuenta que el CD4 es la puerta de entrada para todo, ¿no? El CD4
activa ¿a quién? Activa la célula B, prolifera. El CD4 es el punto. Y el VIH se mete ahí. Justo infecta al CD4. Ese es el problema. Por eso dice, están sujetos a la restricción histocompatible. Porque imagínense que el linfocito T tuviera un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Qué sucedería si se infecta con VIH? Más fácil que llega. El CD8 viene, o el killer viene y lo destruye. Destruye el CD4 y destruyó al virus. Muerto el perro, muerto la rana. ¿Se dan cuenta? ¿No? El receptor de células T solo reconoce el antígeno cuando es presentado. Si no, no. Receptor de células T de los linfocitos T. ¿Cómo es el receptor de células T? El receptor de células T puede ser de dos tipos: alfa, beta o gamma, delta. ¿Ya? Hay de dos tipos: receptor alfa, beta y gamma, delta. ¿Cuál es el más común? Alfa, beta. ¿Cómo es el receptor de células T? Tiene su fracción alfa, beta o gamma, delta. Y acostadito de ese receptor siempre está el complejo accesorio CD3, que es el responsable del transporte y la expresión del receptor de células T. Siempre al ladito, pero siempre de los siempre, al ladito de un receptor de célula T está un CD3. Siempre van a ser de la manito. Usted puede decir, no, pero ¿por qué? Porque el receptor de célula T solito no se activa. Necesita del CD3. ¿Ya? No se activa, no se va a activar solito. Por eso siempre vamos a encontrar su complejo accesorio. Aquí está el receptor de célula T. Alfa, beta o gamma, delta, cualquiera de los más común es el alfa, delta. Alfa, beta, gamma, delta. Cualquiera. Y siempre, ¿quién está? El amigo de siempre. CD3. El chaperón. El acompañante. El que no lo abandona. Su amigo León. El chaperón es que abandona. Sí. En película, no más doctor, en película. Solo película. La chica Ya le han visto. Sí, ya. Bien, ¿verdad? Está muy bien. Ya está bien, seguimos, ya. La rojita. Miren cómo es el receptor de célula y el CD3. Miren la colita. Aquí está, miren. El receptor de célula T con el compañero de toda la vida, el CD3. Algo. Miren la colita del receptor de célula T. Nada. ¿Y cuál es la colita del CD3? Es larga. ¿Por qué es larga? ¿Por qué es larga su colita? ¿Por qué es larga? Porque es la única forma en que el receptor de célula T, interaccionando con este CD3, active al linfocito T. Aquí está la estructura. ¿Cuál es la diferencia entre un receptor de célula B con una célula T? Algo parecido, ¿no? Algo parecido, pero no es igual. Entonces, nosotros hemos dicho que el receptor de célula T viene acompañado de un CD3 siempre. Ahora la pregunta es, en todos los linfocitos T, el complejo célula T CD3 y el receptor de célula T CD3, eso es el complejo, ¿siempre está acompañado de un CD4? No siempre, porque puede estar acompañado de un CD4. Muy bien. Aquí está. Y ese CD4, CD8 se le conoce como correceptores. ¿No? Correceptores. CD4 o CD8. Moléculas accesorias. CD4, CD8. ¿No? Ahora, la molécula accesoria del CD28, que es el bracito, es el segundo brazo que activa, interacciona con el B7. El CTLA4 con el B7. Receptor
del linfocito T y reconocimiento del antígeno. Y aquí, mire, tenemos el receptor de célula T, por el costadito por acá no está dibujado. ¿Quién está? El CD3, y aquí está nuestro amigo el CD4. Un correceptor. La mayoría de los linfocitos T reconocen solo péptidos. Las moléculas CD4 actúan como correceptores. No reconocen al antígeno en su forma natural, por si acaso. Y los péptidos lineales procesados y presentados en HbA1. En este caso, el CD4, este es tipo clase 2. Aquí está, miren, cómo. Aquí ya vemos, miren, esto ya, hagámoslo más complejo. Ya se juntaron. Aquí está, miren, este es el receptor de célula T, con sus amiguitos, los CD3. Su cofactor, el CD4, por ejemplo, si este es un clase 2. Pero miren, acá hay otros amigos nuevos. CD28 que interacciona con el D7. También el CTLA4 que va a estar acá, que interacciona con el D7. Todos estos interaccionan. ¿Para qué interaccionan así? Para activar al linfocito T. O sea, el linfocito T tiene que interaccionar receptor de célula T y recién, y con el CD28 también, y el B7 para que se active. Miren, aquí está. Principal